Muchos creen que el éxito se construye hablando fuerte, anunciando cada paso, explicando cada sueño, como si el mundo les debiera atención, pero casi nadie te dice esto. Lo más poderoso que vas a construir en tu vida nace en silencio. Hay ideas que se marchitan cuando las expones, hay procesos que se rompen cuando los explicas, y hay sueños que mueren no por falta de talento, sino por exceso de ruido. Porque el ser humano no solo busca avanzar, también busca aprobación, y en esa búsqueda empieza a negociar su convicción. Hoy vivimos en una era donde contar parece existir y callar parece desaparecer, pero el alma humana funciona al revés. Lo íntimo fortalece, lo expuesto debilita. No todo el que opina entiende, no todo el que escucha cuida, y no todo el que aplaude permanece. Hay cosas que no se cuentan porque son frágiles, sagradas y profundas. Y si hoy sigues aquí, es porque estás a punto de descubrir por qué guardar silencio puede ser el acto más rebelde y poderoso de tu vida. No todo lo que nace en tu corazón necesita audiencia, y te lo digo porque yo también caí en esa trampa. Hubo un tiempo en el que creía que contar mis sueños era una forma de hacerlos reales, como si al pronunciarlos en voz alta el universo se viera obligado a responder. Yo pensaba, si lo digo, si lo comparto, si lo publico, entonces va a pasar. Y sí, tal vez por un instante sentía emoción, un pequeño fuego en el pecho, como cuando alguien te escucha y asiente, como cuando recibes esa palmada simbólica en el hombro, pero después venía el silencio, y en ese silencio aparecía lo peligroso, la opinión ajena. Porque el problema no es que la gente sea mala, el problema es que la gente está cargada con sus propios miedos, y cuando escuchan el sueño de otros sin querer, lo filtran por sus heridas. Te dicen, está difícil, te dicen, no es el momento, te dicen, y si no sale, y tú que estabas firme, de pronto empiezas a temblar. Hay cosas que son semillas, y una semilla no se presume, se entierra. Porque el mundo ama lo visible, pero la vida se construye en lo invisible. Y si tú expones una semilla antes de que tenga raíz, cualquier viento la arranca. Te lo pongo simple. Cuando estás empezando un plan, estás empezando también a construirte a ti mismo. Y en esa etapa tu convicción todavía está tierna, tu disciplina todavía está en formación, tu identidad todavía está peleando con tus inseguridades. Entonces, ¿para qué vas y le entregas esa fragilidad al público? A veces no estás compartiendo, estás buscando permiso. A veces no estás contando un sueño, estás pidiendo validación. Y la validación externa es como azúcar. Te da energía rápida, pero te deja vacío después. Te acostumbra a depender de reacciones, a medir tu camino por aplausos, a frenar si nadie te mira. Yo recuerdo una etapa de mi vida en la que tenía un proyecto en el corazón y lo contaba con una emoción enorme, lo decía en reuniones, lo decía con amigos, lo decía con esa urgencia de mírenme, esto va a pasar. Y lo curioso es que mientras más lo hablaba, menos lo hacía. Se me iba la energía en la narrativa, en la explicación, en el entusiasmo prestado, hasta que un día me di cuenta de algo brutal. Estaba gastando mi fuerza en el anuncio en lugar de gastarla en la construcción. Y ahí entendí que hay sueños que no necesitan testigos, necesitan trabajo, necesitan madrugada, necesitan silencio, necesitan disciplina cuando nadie aplaude. No todo el mundo tiene la capacidad emocional para sostener lo sagrado. Hay personas que aman tu versión cómoda, pero se asustan con tu versión valiente. Hay gente que te quiere, sí, pero no entiende tu misión, y no es su culpa. Solo que tú no puedes poner tu destino en manos de quienes no están dispuestos a cargarlo contigo. Guarda tu visión, protégela. No la traiciones por likes, no la vendas por una conversación, no la debilites por ansiedad. Porque lo que realmente es tuyo, primero se forma adentro y luego se muestra solo. Haz que tu sueño crezca tanto en silencio que cuando el mundo lo vea ya no pueda detenerlo. El silencio no es cobardía, es carácter. Aunque nos hayan enseñado lo contrario, nos dijeron que el que calla otorga, que el que no responde pierde, que el que guarda silencio se deja pisar. Y yo también lo creí durante mucho tiempo. Creí que tenía que explicarme, defenderme, justificarme, aclararlo todo. Creí que si no hablaba
El mundo iba a malinterpretar mis intenciones, mis decisiones, mis procesos. Pero un día entendí algo que me cambió la vida. El silencio no es ausencia de voz, es presencia de dominio. Callar no es rendirse, es gobernarse. Hay un tipo de fuerza que no hace ruido y esa fuerza es la que sostiene a los que llegan lejos. Aprendí esto a golpes, como se aprenden las verdades importantes. Hubo momentos en los que quise responder a cada crítica, aclarar cada rumor, defender cada paso que daba. Y cada vez que lo hacía salía más cansado, más drenado, más lejos de mí. No porque tuviera la razón o no, sino porque estaba regalando mi energía a batallas que no construían nada. El carácter no se demuestra gritando, se demuestra eligiendo en qué batallas no vas a pelear. Porque el silencio bien usado no es debilidad, es estrategia emocional. Es saber que no todo merece tu reacción, que no todo merece tu tiempo, que no todo merece acceso a tu mundo interior. He visto personas perder su centro por querer tener siempre la última palabra. Personas brillantes desgastarse por discutir con quien no quería entender sino imponerse. Y también he visto personas firmes avanzar en silencio mientras otros hablaban de ellos. El carácter se revela cuando puedes callar aunque tengas razón, cuando puedes avanzar sin explicarte, cuando puedes sostener tu proceso sin aplausos. Porque el que necesita hablar todo el tiempo, muchas veces no está convencido por dentro. El que tiene carácter no necesita ruido para validarse. Callar requiere valentía. Valentía para soportar la incomodidad de no ser comprendido. Valentía para aceptar que algunos no entenderán tu silencio y lo llamarán soberbia, frialdad o miedo. Pero hay silencios que son una declaración de amor propio. Silencios que dicen, estoy enfocado, estoy creciendo, estoy construyendo algo que no necesita tu opinión todavía. Cuando aprendes a callar, recuperas poder. Poder sobre tus emociones, sobre tus reacciones, sobre tus decisiones. El silencio te permite observar y el que observa aprende. Te permite escuchar sin contaminarte. Te permite pensar sin presión. Te permite madurar. Porque mientras otros reaccionan, tú respondes. Mientras otros se justifican, tú avanzas. Mientras otros gritan, tú te fortaleces. Y eso, aunque no se note al inicio, crea una ventaja invisible. No confundas carácter con dureza, ni silencio con frialdad. El carácter es suavidad con firmeza. Es saber cuándo hablar y cuándo guardar. Es entender que tu energía es limitada y que no puedes desperdiciarla explicando lo que el tiempo se encargará de demostrar. Hay respuestas que no se dicen con palabras, se dicen con resultados. Calla cuando el ruido no suma. Calla cuando la opinión no edifica, calla cuando estás creciendo, porque el silencio no te hace pequeño, te hace profundo y la profundidad siempre termina imponiéndose. Tus planes son frágiles al inicio, aunque por fuera te veas seguro, aunque por dentro te jures que esta vez sí, porque un plan recién nacido no es una estructura, es una intención, es un latido, es una idea que apenas está aprendiendo a respirar dentro de ti. Y en esa etapa, cualquier palabra puede ser veneno, cualquier opinión puede ser tormenta, cualquier duda ajena puede volverse un espejo donde empiezas a mirarte con miedo. Por eso te digo algo que tal vez te incomoda, pero te libera. No todos merecen saber lo que estás construyendo, no porque sean enemigos, sino porque no todos tienen la sensibilidad para sostener un sueño en pañales. Yo lo aprendí de la manera difícil. Hubo temporadas en las que me emocionaba tanto con una idea que corría a contársela a todo el mundo. Lo hacía con esa ansiedad bonita del que se enamora de un futuro. Y la gente sonreía, claro, pero después venía el comentario, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Tienes dinero para eso? Y si no funciona, eso ya lo intentaron otros. Y aunque lo decían quizá con buenas intenciones, yo salía más cansado que inspirado. Porque una cosa es que te pregunten por estrategia y otra cosa es que te siembren miedo. Y cuando un plan está empezando, el miedo no te hace más realista, te hace más frágil. Y lo frágil, cuando se expone, se rompe. Un plan al inicio necesita tierra, no vitrina. Necesita raíces, no aplausos. Necesita trabajo constante, no conversación constante. Porque cada vez que lo cuentas antes de tiempo,
te obligas a defenderlo, a justificarlo, a explicarlo, y el plan todavía no tiene forma. Es como si quisieras enseñar un edificio cuando apenas estás cavando. La gente no entiende excavaciones, la gente solo entiende resultados, entonces se burlan de lo que no comprenden, y si tú no tienes carácter terminas creyéndoles. Hay algo psicológico aquí que es brutal. Cuando dices tu plan en voz alta, tu mente recibe una dosis de satisfacción anticipada, como si ya lo hubieras logrado, y eso te relaja, te quita hambre, te da una falsa sensación de avance. Te hace sentir productivo por hablar en vez de ser productivo por hacer. Por eso tantas personas anuncian más de lo que cumplen. Se vuelven expertos en prometer, pero amateurs en ejecutar. Y tú no puedes permitirte eso, porque tu destino no se construye con palabras bonitas, se construye con hábitos incómodos. Además, cuando lo haces público demasiado pronto, se vuelve un plan con demasiados dueños. Todos opinan, todos sugieren, todos critican, todos meten su mano en tu proceso. Y tu plan, en lugar de crecer con tu visión, empieza a deformarse para agradar a los demás. Empieza a adaptarse para evitar críticas. Empieza a buscar aprobación. Y cuando un sueño busca aprobación, deja de ser sueño y se convierte en actuación. Tus planes necesitan privacidad porque en la privacidad se fortalece la convicción. Ahí es donde aprendes a seguir aunque nadie te vea, aunque nadie te crea, aunque nadie te celebre. Porque el día que el mundo lo descubra, ya no te importará lo que digan. Ya no dependerá de la emoción, dependerá de la disciplina. Y entonces sí, entonces ya nadie podrá arrancarlo. Protege tu semilla hasta que sea árbol. El éxito se gesta en la intimidad, no en la multitud, aunque el mundo te quiera convencer de lo contrario. Allá afuera te dicen que si nadie te ve no existes, que si nadie te aplaude no vale, que si no lo publicas no cuenta, pero la vida real no funciona como una red social. La vida real no premia la apariencia, premia la raíz, y la raíz nunca crece con espectadores. La raíz crece en lo oscuro, en lo silencioso, en lo constante, en ese lugar donde nadie te celebra pero tú sigues. Ese lugar donde no hay likes, pero hay disciplina. Donde no hay ovaciones, pero hay compromiso. Yo he tenido etapas en las que parecía que no pasaba nada. Etapas en las que trabajaba sin ver resultados, en las que sembraba sin cosecha, en las que me levantaba temprano con una fe que nadie veía. Y te soy honesto, hubo días en los que esa soledad dolía. Porque el ego quiere pruebas rápidas, quiere reconocimiento inmediato, quiere saber que valió la pena. Pero el carácter se forja cuando no hay aplauso. Ahí es donde se define si lo tuyo es un capricho o un destino. Porque si tú solo avanzas cuando te aplauden, entonces no estás persiguiendo propósito, estás persiguiendo validación. La intimidad es el taller del alma. Es donde te confrontas, donde te entrenas, donde te corriges sin que nadie te esté mirando. Es ese momento en el que dices, hoy no tengo ganas, pero aún así cumples. Es esa noche en la que nadie te obliga, pero tú eliges ser fiel a tu palabra. Es ese día en el que podrías rendirte y nadie se enteraría, pero tú sigues porque tú sí lo sabrías. Y eso, aunque parezca invisible, es lo que un día se vuelve visible con fuerza. La gente ve el resultado y dice, ¡qué suerte! No saben que la suerte fue tu disciplina en secreto. Hay una razón por la que los grandes cambios suceden cuando estás solo, porque la multitud te contamina, la multitud opina, la multitud distrae, la multitud exige explicaciones. En cambio, en la intimidad tú escuchas tu voz real, no la voz de la presión social. Ahí descubres si lo que quieres es realmente tuyo o es un sueño prestado. Porque no es lo mismo querer algo porque lo amas que quererlo porque te hará ver bien ante otros. La multitud alimenta el personaje, pero la intimidad alimenta el propósito. Y hay algo más. El éxito no solo se trata de lograr cosas, se trata de sostenerte mientras las logras. Porque hay gente que llega pero no aguanta. Hay gente que consigue pero se pierde. Hay gente que sube pero se rompe por dentro. ¿Sabes por qué? Porque construyeron imagen antes que identidad. Construyeron fama antes que carácter. Construyeron apariencia antes que esencia. Y cuando el éxito llega a una vida que no tiene raíces, se convierte en peso, no en bendición. Por eso no tengas prisa por mostrar, ten prisa por formar,
Trabaja en secreto, crece en silencio, perfecciona tu mente cuando nadie aplaude, entrena tu disciplina cuando nadie te ve. Porque la intimidad no te quita fuerza, te la concentra. La intimidad no te apaga, te prepara. La intimidad no te esconde, te afila. El éxito verdadero se nota, porque primero se construyó donde nadie estaba mirando. Muchos creen que la espiritualidad se demuestra con palabras grandes, con publicaciones impecables, con fotos, con frases que suenan profundas, pero la verdadera espiritualidad no necesita escenario. No se trata de lo que muestras, sino de lo que sostienes en tu interior. La espiritualidad es íntima, es silenciosa, es esa conversación diaria que tienes contigo mismo cuando nadie está mirando, ese momento en el que tu alma se desnuda ante la vida y reconoce su fragilidad, su fuerza, su propósito. Yo aprendí que cuanto más ruidoso es alguien hablando de su fe, más necesidad tiene de validación, y eso no fortalece, eso distrae. La vida espiritual no se mide por la cantidad de testigos, sino por la consistencia de tu práctica interna, por cómo tu fe te sostiene en los días difíciles, por cómo tus valores guían tus decisiones cuando nadie te observa. Recuerdo cuando empecé a entender esto, había momentos en los que sentía un vacío enorme, una angustia que parecía devorarme, y nadie podía verme llorar, nadie podía acompañarme, nadie podía explicarme cómo seguir. Fue allí donde comprendí que mi conexión con lo divino, con la vida, con la esencia, era un refugio que nadie debía profanar. No era un tema de exhibición, era un tema de supervivencia emocional y mental. Aquellos instantes que pasé en silencio, escuchando mi corazón, rezando con sinceridad, sin que nadie supiera, me enseñaron a mantenerme en pie cuando la tormenta era brutal. Aprendí que lo espiritual no se vive para impresionar, sino para sostener. La cultura moderna nos hace creer que ser espiritual significa demostrarlo, publicarlo, competir por quién tiene más iluminación, más rituales, más prácticas. Pero cada vez que compartí mis momentos de conexión profunda con otros sin necesidad, noté cómo se contaminaban. La fuerza del encuentro se debilitaba. Es como si el alma necesitara privacidad para crecer. Igual que una semilla necesita tierra oscura para germinar, la espiritualidad necesita intimidad para enraizarse. Cuando uno vive en secreto su fe, su práctica, su meditación, su oración se vuelve constante, auténtica y poderosa. Además, he visto cómo la exposición prematura de la espiritualidad puede convertirse en juicio ajeno. Alguien podría decirte que no lo haces bien, que no es suficiente, que tu forma de vivir tu fe no es correcta. Y aunque la intención de esa persona sea ayudar, en realidad drena tu fuerza. La espiritualidad verdadera no depende de la aprobación externa, depende de la conexión interna. Cada acto, cada decisión, cada silencio que practicas alimenta tu fe más que cualquier aplauso. Por eso, protege tu vida espiritual como un tesoro. No es un escenario, es un refugio. No es un trofeo, es un ancla. No es un argumento para impresionar, es una fuerza para sostenerte. Cuando la cultivas en silencio, se fortalece, se profundiza y te guía de maneras que nadie puede entender ni cuestionar. La verdadera espiritualidad florece donde nadie la ve y desde ahí transforma todo a su alrededor. Sanar no es un acto que pueda apurarse ni publicarse. Sanar es un proceso íntimo, silencioso, que exige tiempo y espacio para que cada herida encuentre su forma de cerrarse sin que nadie la interrumpa. Muchas veces creemos que tenemos que contar nuestra historia, justificar nuestro dolor, explicar por qué nos sentimos así, y lo hacemos con la ilusión de que otros comprendan, que otros validen, que otros nos ayuden a cargar la carga. Pero la verdad es que cuando estás en el proceso de reconstrucción, cualquier ruido externo puede debilitarte, cualquier opinión no solicitada puede desordenarte, cualquier comentario apresurado puede abrir de nuevo una herida que apenas empieza a cicatrizar. Yo recuerdo momentos en mi vida donde en medio del dolor más profundo sentía la urgencia de compartirlo, de hablarlo, de recibir un yo te entiendo o un todo va a estar bien. Y en la mayoría de los casos lo que obtenía no era alivio, era confusión, era juicio, era la imposibilidad de que alguien realmente sostuviera mi vulnerabilidad sin contaminarla. Sanar requiere que te vuelvas tu propio testigo,
que te observes con compasión, que permitas que tu proceso se desarrolle sin interferencias. Cuando uno se atreve a mirar sus propias grietas, a aceptar sus temores, a reconocer sus errores, se da cuenta de que la curación verdadera no necesita aplausos ni reconocimiento. Es un acto de amor propio, de valentía silenciosa. Aprendí que algunas de las heridas más profundas que llevaba en mi alma se transformaron únicamente cuando dejé de intentar explicarlas y comencé a vivirlas en soledad, con paciencia y disciplina. Es como si el dolor, cuando se respeta en silencio, encontrara su propio lenguaje para convertirse en aprendizaje, para transformarse en fuerza. También descubrí que sanar sin testigos te enseña a ser íntegro contigo mismo. Nadie puede medir tu esfuerzo, nadie puede evaluar tu progreso, nadie puede determinar si estás listo para volver a caminar con ligereza. Todo depende de ti. Yo vi amigos que querían compartir cada paso de su recuperación y a veces el simple hecho de buscar aprobación o simpatía los hacía retroceder, los hacía depender de la mirada ajena, los hacía olvidar que su proceso es suyo y solo suyo. Incluso la gratitud hacia uno mismo surge más fuerte cuando la sanación se vive en privado. Cuando nadie observa cada pequeño triunfo, cada reconciliación interna, cada perdón que te das, se vuelve auténtico. Y es desde esa autenticidad donde se reconstruye la confianza, la resiliencia y la capacidad de amar sin condiciones. La vida nos pone pruebas y heridas, pero cada cicatriz que se forma en silencio es un recordatorio de que sobrevivimos, de que aprendimos, de que crecimos. Por eso, protege tu proceso de sanación como protegerías un jardín delicado. No necesita espectadores, no necesita aplausos, solo necesita tu presencia, tu paciencia y tu respeto. Sanar no exige testigos, exige profundidad. No todo el mundo sabe cuidar lo que es vulnerable en ti, y esa es una de las lecciones más difíciles que aprendemos en la vida. Desde pequeños nos enseñan a compartir, a ser abiertos, a confiar, pero rara vez nos preparan para la realidad de que algunas personas no poseen la sensibilidad necesaria para sostener lo delicado, lo frágil, lo que apenas están haciendo en nuestro interior. Yo recuerdo claramente momentos en mi vida en los que, confiando en alguien, abrí mi corazón con entusiasmo, compartí mis sueños más íntimos, mis miedos más profundos, y en vez de recibir apoyo, lo que obtuve fue juicio, dudas, comparaciones. Esa experiencia, aunque dolorosa, me enseñó algo invaluable. La vulnerabilidad no es un derecho universal, es un tesoro que debe ser protegido con discernimiento. Cada vez que permitimos que alguien que no está listo para sostener nuestra fragilidad toque lo que es delicado en nosotros, entregamos nuestra energía y abrimos la puerta a interferencias que pueden desdibujar nuestra claridad, debilitar nuestra convicción y hasta convertir nuestros sueños en espejismos. Yo he visto proyectos, relaciones y caminos de vida que murieron no por falta de talento o esfuerzo, sino porque alguien reveló lo sagrado demasiado pronto, porque la semilla que apenas empezaba a germinar se expuso al viento equivocado. La gente suele pensar que compartir fortalece, pero en realidad, cuando se trata de lo vulnerable, compartir demasiado temprano puede dispersar la fuerza y hacer que la esencia se pierda. Aprendí que proteger lo frágil en ti no es egoísmo ni desconfianza, es inteligencia emocional. Es entender que cada ser humano que aparece en nuestra vida tiene un límite, una sensibilidad, una percepción, y no todos están preparados para sostener lo que llevamos en nuestro corazón. En mis años de trabajo y encuentros con jóvenes he visto cómo muchos sienten la presión de ser comprendidos y aceptados, y esa necesidad los empuja a abrirse con cualquier persona. Pero la vida enseña que no todas las manos que se extienden hacia nosotros son manos de sostén. Algunas son manos de juicio, manos de miedo, manos que sin quererlo pueden cortar raíces que todavía no son fuertes. Por eso cada vez que sientas la tentación de explicar tus sueños, mostrar tu dolor o justificar tus procesos, detente un instante y pregúntate, ¿quién realmente tiene la capacidad de cuidar esto que es vulnerable en mí? El silencio no es aislamiento, es protección. Guardar lo delicado no significa ocultar, significa respetar el tiempo, la forma y la energía de lo que llevas dentro. Yo mismo
He experimentado la liberación que llega cuando aprendes a reservar tu fragilidad para los lugares correctos, para las personas que respetan, para los momentos que fortalecen y no para los que solo observan sin entender. La vida es sabia y si aprendes a proteger tu vulnerabilidad, descubrirás que tu fuerza crece, tu claridad aumenta y tu corazón se vuelve más resistente. No es un acto de miedo, es un acto de amor propio y de respeto por lo que estás construyendo. No todo el mundo sabe cuidar lo que es vulnerable en ti. Aprende a hacerlo tú primero. La bondad auténtica se hace sin micrófono y esto es algo que la vida me enseñó con fuerza. Desde pequeño crecí rodeado de historias donde lo que se mostraba era lo que contaba, lo que brillaba era lo que recibía aplausos y lo que se hacía en silencio parecía no existir. Pero con los años comprendí que lo que realmente transforma a las personas, lo que cambia comunidades, lo que deja huella en almas, nunca necesita ser anunciado. Recuerdo cuando en mis primeros años de trabajo ayudaba a familias, a niños, a personas que ni siquiera conocía y me sentía tentado a documentarlo, a contarlo, a que el mundo viera mi acción. Pero notaba que en ese momento mi intención comenzaba a nublarse y mi acto, que debía ser puro, se volvía un poco espectáculo. Aprendí entonces que el bien necesita silencio para conservar su fuerza. La bondad que se muestra busca validación. La bondad que se guarda se expande. He visto cómo los actos más profundos, los que nadie reconoce ni aplaude, son los que realmente construyen el carácter, la reputación y la coherencia interior. Hace algunos años, mientras ayudaba a un vecino a reconstruir su casa después de una tormenta, me di cuenta de algo poderoso. Ni él ni nadie supieron que lo estaba haciendo. No había cámaras, no había testigos, solo acción. Y en ese momento, algo cambió en mí. Sentí una alegría más pura que cualquier reconocimiento, una satisfacción que no dependía de ojos externos. La bondad verdadera no busca ser recordada, se recuerda sola en el corazón de quien la ejecuta y en la energía que deja detrás. Cada vez que hacemos algo bueno para que otros lo vean, nuestra intención deja de ser altruista, se convierte en marketing emocional, en estrategia de validación, en un acto condicionado. Yo he visto jóvenes con deseos genuinos de ayudar, pero que al exponerse demasiado comienzan a medir cada acción por la reacción de la gente, perdiendo la esencia del acto. Por eso aprendí que la generosidad auténtica se cultiva en la intimidad, en la discreción, en la entrega sin testigos. La verdadera bondad es un jardín que florece en silencio y que aunque nadie lo vea, transforma el suelo donde crece. No se trata de no compartir, sino de saber que la acción pura tiene más fuerza cuando no se anuncia. Recuerdo haber pagado la educación de un niño sin decirle a nadie y aunque nadie lo supo, el impacto en su vida fue profundo. Su sonrisa, su futuro, su posibilidad de soñar más alto fue mi recompensa silenciosa. La bondad que se hace sin micrófono te enseña que tu valor no depende de la aprobación externa, que tu influencia puede ser infinita sin aplausos y que lo que entregas sin esperar nada a cambio es lo que realmente permanece. La bondad auténtica se hace sin micrófono. Hazlo así y tu alma crecerá en libertad y en fuerza. Tu fortaleza interior es sagrada y a veces olvidamos que no todo lo que nos sostiene debe mostrarse. Crecemos creyendo que la fuerza se demuestra, que ser sólido es ser visible, pero la verdadera fortaleza no necesita testigos, ni aplausos, ni reconocimiento. Recuerdo una etapa de mi vida en la que sentía que cada obstáculo era más grande que yo y mi primer instinto era buscar validación externa, contarle a todos que estaba resistiendo, que estaba luchando. Pero con el tiempo entendí algo que transformó mi visión. Cuando compartimos nuestra fuerza, antes de que sea plenamente consolidada, dejamos que otros la midan, la juzguen y sin quererlo, la debiliten. La fortaleza que se cuida en silencio se hace invencible porque se alimenta de nuestra disciplina, de nuestra convicción y de nuestra fe interna. En mi camino he visto cómo muchas personas exhiben su fuerza y terminan rompiéndose con facilidad. La fragilidad se oculta detrás de la apariencia de invencibilidad y esto crea un ciclo donde dependemos de la mirada externa para sentirnos fuertes. Yo aprendí que no se trata de esconder sino de proteger.
Recuerdo un viaje que hice solo por varios días, sin nadie que supiera, donde tuve que enfrentar mis miedos, mi cansancio, mis dudas. Nadie me felicitó ni me aplaudió por esos momentos. Sin embargo, cuando regresé, sentí que había desarrollado una fuerza que no dependía de la aprobación de nadie, una fortaleza que estaba lista para cualquier desafío. La fortaleza interior es sagrada porque es nuestro vínculo más profundo con nosotros mismos. Es la voz que nos dice sigue, cuando todo el mundo parece decir detente. Es la brújula que nos guía en los días de tormenta, al refugio donde podemos volver cuando el mundo externo nos agota. Si compartimos esta fortaleza prematuramente, corremos el riesgo de contaminarla con opiniones críticas o dudas ajenas. Muchas veces alguien sin mala intención nos muestra límites que no son los nuestros y nos hace cuestionar nuestra capacidad. Por eso proteger lo que nos sostiene es un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestro futuro. No todo lo que tenemos por dentro necesita ser explicado y de hecho, muchas de las lecciones más poderosas se aprenden en la intimidad del corazón. He trabajado con personas que enfrentaban grandes adversidades y me di cuenta de que los más resistentes no eran los que más hablaban de su fuerza, sino los que silenciosamente construían su temple día tras día sin espectadores. Su fortaleza no dependía de la admiración de otros, dependía de la coherencia entre lo que eran en público y lo que cultivaban en privado. Tu fortaleza interior es sagrada. Protégela, cultívala y deja que crezca en silencio, porque solo así será invencible. Hablar no te hace avanzar, actuar sí. Y muchas veces pasamos la vida creyendo que contar nuestros sueños o nuestras metas nos acerca a ellos, cuando en realidad puede ser justo lo contrario. Recuerdo hace años cuando empezaba a dar mis primeros pasos en lo que hoy hago, mi entusiasmo era tan grande que quería contárselo a todos, amigos, conocidos, incluso a personas que apenas conocía. Cada vez que hablaba sentía que crecía, que me apoyaban, pero con el tiempo entendí que muchas de esas palabras no construían, sino que dispersaban mi energía. La acción, lo que realmente mueve la vida, no depende de aplausos ni de aprobación externa, depende de constancia, de disciplina, de tomar un paso tras otro aunque nadie esté mirando. Hay un principio que aprendí observando a las personas más exitosas que he conocido. Lo que se queda en palabra es efímero. Lo que se convierte en hábito, en práctica, en movimiento, es lo que transforma. He visto a jóvenes con ideas brillantes fracasar porque hablaban más de lo que hacían. Su entusiasmo los hacía buscar validación antes de sembrar. Y cuando alguien dudaba, su confianza se tambaleaba. Por el contrario, he conocido personas que nunca se jactaban de sus proyectos, que los llevaban en silencio, trabajando horas que nadie veía, y luego cuando los resultados llegaron, todos se sorprendieron de la magnitud de su logro. Ellos entendieron algo que muchos no: la acción sólida es la que construye raíces, no las palabras vacías. En mi propio camino hubo momentos en los que